Así. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Hay alguien? Que se manifieste. Si hay alguien que sí, que se manifieste. Se manifieste. Aquí estamos en directo de La tía vuelta. Ágata. Con muchas novedades. Vamos a esperar un ratito, como siempre. Vamos a darle unos 3 o 4 minutos a los rezagados. De cortesía. Y entramos directamente en tema. Hoy domingo, un día bonito, de sol. Ayer llovió. Ayer hubo de esos días maravillosos acá, que parece que se acaba el mundo. Hola, hola. Madre mía, cuántos anuncios. Uy, había anuncios, perdón. Hola. No sabíamos que había anuncios. Somos como la tele. Pues mira, eso sí que no lo sabíamos. Bueno, no nos salten. No nos salten porque nos ayudan, pero no sabíamos. No sabía. No lo salten porque nos pagan por los anuncios. Disculpad, pedimos disculpas. Nos ayuda porque nos ayuda para el canal, pero perdona, Carla. De verdad. Qué bueno. Fue sin querer queriendo, que decía el Chavo del 8. Buenas tardes, Carla. ¿Qué tal? Yo estoy aquí mirando para ir controlando también. Sí, unos minutitos nada más. Le vamos a dar a la gente. ¿Cuánto dinero se necesita para empezar en el trading? Perdón. Ya está, no se estaba mirando aquí. Y vamos allá. Acá. Sí, ya estamos. Estamos todos. Bueno, vamos ya. Ya va 9. 3 me gusta. Muy bien. Ahí, poco a poco va subiendo. 2, 3 minutitos. Y largamos, que hay novedades, ¿eh? Bien, gracias. Yo os veo mientras plancho. Muy bien, Carla. Así planchaba, así. Esto. Hay que maximizar el tiempo. Aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo. Claro. Omar, buenas tardes. No, genio vosotros. Sois ahí los que estáis siempre ahí, aguantando el temporal. Un cachito más, que tenemos novedades. Venga, va, espera, un momentito, disculpadme porque voy a ¿Vas a mover? Espera, así, un poquito, porque está como descentrado. Ahí, Perdón, cuando tengamos un estudio como Dios manda. Claro. Pero de momento no. Yo de salud creo que no está bien. Sí, ¿no? ¿Está ¿cómo bien? Que no? Sí, porque tengo unas gafas. No, pero el problema son las gafas. Sí, bueno, ya no tendré gafas en un tiempo, pero... Falta poquito y ya se opera. Cuando no tenga gafas para poder ver bien todo. Claro. Y Dios me ilumine el camino. Ahí estará. Entonces, pues esto, bueno, de los que ya están conectados y todo esto, les estamos preguntando qué tal están todos ustedes, cómo va todo por ahí, desde dónde nos están viendo, por favor. A ver si cuentan de dónde, sí, porque es que nunca dicen de dónde. Sí, no, sí que dicen a veces, pero algunos dicen, entonces, pues bueno, nos hace mucha ilusión, porque el otro día nos veía alguien de Michigan, que era como... Sí. Creo que se le sintonizó mal el canal y de repente caímos en Michigan, no sé el cómo. nieto de Henry Ford. Alguien así, no sé quién era. Pero bueno, bien, era bienvenido. era una persona que quería vernos desde Michigan. José, ¿cómo estás? ¿Cómo no? José, yo ya sé desde dónde nos ve. José no hace falta que nos lo diga, Carla tampoco. Pero la gente, Omar, desde Argentina. Bien, Argentina, vamos todavía. De Estados Unidos, muy bien. Bueno, ¿de qué parte de Estados Unidos? ¿Y de qué parte de Argentina? Claro. Por favor. Nosotros estamos retransmitiendo en directo desde Encarnación, Paraguay. Así que vamos a ponerlo acá, como nos va a hacer ilusión. A ver, ¿de dónde? Vamos a ver. Así largamos, chicos, dale, cuenten de dónde, así largamos. Carolina del Norte, mira, muy bien. North Carolina. Ajá. North Carolina. Soy de San Antonio, Paraguay. Sí, Carlita, a Carla ya la tenía yo ahí fichada. Acá vos te tenemos, Carla. Claro. Carla ahí que es fiel. Ahí, mucho debe planchar, si siempre nos está viendo cuando plancha. Antonio, hola Antonio, ¿cómo estás? De Chile. De Chile, no, sí. Qué rica una empanada de pino. Qué bueno, va, muy bien. ¿Cómo andáis? Muy bien. Hoy vamos a hacer un programa de cocinas del mundo. De cocina, es que viví en Chile.
Sí. En Santiago, he vivido un buen tiempo, un largo Mira, tiempo en Chile. Y Omar en de Santiago. Concordia, Entre Ríos. Bien, panza verde. Y Antonio, que ¿A es que de sí? Chile, se va a ir a vivir a Paraguay, viene a vivir a Paraguay. Muy bien. Bueno, Más gente, cuanta más mejor. muy bien. Vamos a hacer, pero en bonito, vamos a aparecer un anuncio de Benetton en cualquier momento. Cuando los que sean de mi generación ya saben lo importante que era Benetton. Qué bueno, Entonces, qué bueno. Bueno, bienvenidos qué bien, todos. Antonio, pues nada, los esperamos acá. Acá los esperamos. Bienvenidos todos. Vamos a hacer un grupo enorme. Che. Vamos a hacer no sé, la cena de lo de receta de choco. Sí, vamos a hacer un programa. De cocina, ¿no? Vamos a hacer una parte del programa de cocina del mundo. El que adora cocinar. Desde Barcelona, Charlie, bienvenido, cómo no. Buena tarde. Porque se puede tener muchas cosas, pero tenemos mucha gente querida también por ahí, de esa zona de Barcelona, de la comunidad de Cataluña, de Villa Joyosa, de la comunidad valenciana. Al lado de Benidorm, pegadito a Benidorm. Una cosa no tiene que ver con la otra, de que seguimos teniendo a nuestra gente querida por ahí, que conste nada. Vamos, la vila. Ahí. Entonces, qué bueno. Bueno. Panza verde, me gusta la pesca y tal. Saludos. Claro, viste, panza verde. Muy bien. Claro que sí, conozco a los míos. Vamos a proponer, si les parece, vamos un día, si quieren, ahora cuando se vayan a acercar las fiestas. Es verdad, vamos a hacer eso. Cuando en el último domingo de noviembre vamos a hacer algo muy chulo, lo voy a anunciar algo tal, que es que nos reunamos y nos digamos lo que es típico para las Navidades de cada sitio. De cada país. Muy bien, me encanta. Entonces vamos a ir porque creo que hay, aquí con lo que le gusta aquí cocinar al jefe, es un... Me encanta. Aparte viví en la mayoría de los países que están nombrando por ahí, yo ya viví, así que... Ya vivió y acertó. Entonces, pues bueno, ya vamos... Sé lo que comen. Y todo, lo que sea comer, todo fantástico. Entonces va a ser muy bonito, aparte de contarnos todos de Encarnación. Bueno, ¿arrancamos con las noticias? Arrancamos con las noticias. Bueno, la primera. Tenemos un canal secundario, chicos. A ver, rapidito, porque... Sí, lo voy a poner yo, déjenme, voy a ponerlo en el chat. Es un canal, pero va a explicar mientras explica... Ok, mientras explico. Hemos abierto un canal secundario. Todos saben que yo soy médico homeópata, estoy jubilado, no estoy trabajando, pero me pareció muy bonito hablar de las plantas, de los poderes de las plantas. Hoy por hoy, cuando estamos tan invadidos con la medicina alopática, no tengo nada contra ella, al contrario, a partir del descubrimiento de la penicilina, a partir de ahí y muchos más adelantos, se han salvado millones y millones de vidas. No tengo nada contra la alopatía, pero tenemos que tener en cuenta también que la madre naturaleza es muy sabia y nos da todos los elementos para poder sanarnos, prevenir enfermedades y todo eso. Con esto no quiero decir que dejen de ir al médico, de ninguna manera, no estoy diciendo eso, no me malinterpreten, pero sí conocer los poderes de las plantas que nos da la Madre Tierra. Entonces hemos creado un canal secundario, que ahí Moni acaba de poner, que se llama Plantas que Curan. Plantas que curan. Plantas que curan, donde no soy yo, sino que lo tengo en una voz en off, donde explico todos los días, de momento estoy subiendo una planta diferente, y contando de las propiedades que tiene la planta. Así que sigan ese canal, por favor, que nos viene muy bien. Aparte lo estoy haciendo un poquitito porque quiero ayudar a mucha gente que sé que está buscando alguna alternativa que no sea la medicina tradicional y a lo mejor encuentra en ese canal una planta que le resuelva el problema. Todos los días estoy subiendo contenido. Y entonces, suscríbanse, denle un like, por favor, y compartan con gente amiga que les guste la medicina natural. Así que nada, dicho esto, vamos al lío. Vamos al lío. Bueno, de los mensajes que estamos viendo de Carla, Moisés Bertoni, pues no sé si lo conoce Óscar, si no me he tomado yo nota. Moisés Bertoni. Que investigó las plantas medicinales en Paraguay. Ok.
que nos parece un tema muy interesante para poder ver Muy bien. lo que hay aquí y evidentemente pues es una fuente para el canal de este segundo canal. Perfecto, claro que tanto que sí. cariño está poniéndole Óscar porque bueno, siempre ha seguido y bueno, ha sido un tema, en realidad ha surgido porque en comentarios y tal, pues hay mucha gente que tiene interés en eso. Y con gente que ha venido incluso también y al final pues era ahí un gusanito que siempre tenía de poder bueno, poner a disposición el conocimiento y eso ha estado, entonces así que nada. Pero bueno, es otro canal. Marlene desde Finlandia, joder. ¡Hola! Finlandia. Yo quiero ir a ver las auroras boreales. Sí, quiero. Sí, Te vamos a ir a visitar, ¿eh? Estuvimos a punto de andar por ahí además. ¿De verdad? Sí. Nos íbamos a ir a vivir a Croacia. Estuvimos por ahí cerca. Y a Estonia. Sí, en una época estuvimos rondando. Pero bueno, y bueno, seguramente no se dio. En algún momento visitaremos. Así que eso es lo que hay con respecto al canal. Así que por favor denle un poco de cariño, vayan a verlo y bueno, elijan la planta que les puede gustar y seguramente les pueda sorprender. Bueno, vamos a contar lo que es bueno para los que van a venir para acá. Vamos a contar lo que es bueno que es para venir para acá. Entre las novedades que hay, les aviso que mañana va a salir un vídeo y hay una novedad importante con respecto a las cuentas bancarias. Así que es positiva la novedad, con lo cual les invito a que mañana vean el vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante, con un final feliz y con el que por fin ya vemos un avance. Sonó raro con respecto, sí, con respecto al tema de las cuentas bancarias, que es un tema que también siempre nos preocupa a todos, y vamos a analizar y a dar detalles de cómo hemos llegado hasta ahí, pero bueno, que por fin ha sido un proceso que ha llevado un tiempito, pero por eso no queríamos hablarlo antes, hasta que ya por fin se culminase con éxito. Y así lo podrán celebrar con nosotros mañana en el vídeo. No vamos a decir todavía cuál es el banco. Pero ya por fin ya tenemos nuestra... Ya está. Ya tenemos nuestra cuenta. Entonces, ya por fin ese paso ya está dado. Entonces, eso es importante de decirlo. Importante, de que lo hemos hecho una vez iniciado el trámite migratorio, cuidado. Sí. No tenemos cédula paraguaya todavía, ¿eh? No. Recién acabamos de iniciar el trámite migratorio. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea que... Sí. Entonces, eso claro. Es que, claro, ¿ves? Me dicen que me cortas el hilo. Vamos a explicar todos los pasos. Claro. Es que si no, y así lo pueden tener como van a ver cómo poder utilizar y llegar a tener una cuenta bancaria, que es lo importante. Tener una cuenta bancaria en Paraguay sin tener la cédula. Uh-huh. Es posible y vamos a explicar cómo se hace, ¿vale? Así que, bueno, pues es una novedad. Se decía que no, y al final pues ha sido que sí. Pero tampoco ha sido así todo como de pitos y de... ¿vale? Y de flautas. Pero se pudo. Pero se pudo. Se pudo. Así que es eso. Queríamos explicarlo bien, por eso hemos preparado el vídeo y hemos tenido que esperar hasta que ya fuera de todo afirmativo. Y por eso es importante que mañana estén ahí atentos y si no lo pueden ver en el momento que lo publiquemos, pues bueno, que lo vean después. Otra cosa importante, traer dinero para Paraguay. Sí, que también lo vamos a explicar en el vídeo. Lo vamos a explicar en el vídeo, por eso. Lo vamos a explicar. El efectivo. Ajá, cómo traer el dinero. Cómo traer el efectivo para acá, cómo es la fórmula. De la forma legal, no, por favor. La forma más sencilla y todo siempre bajo nuestra experiencia propia. ¿Vale? Correcto. Y entonces ver cómo desarrollarlo. Y dicho esto... Otro tema importante, siguiente. El tema del pet friendly aquí en Paraguay. Vale. Que sí, que parece que sí, pero parece que no, pero al final... Bueno, no sé si hay gente de los que nos ven que tienen mascotas. Yo hace poco se ha subido un short por un tema que ha pasado aquí en Costanera.
a ver, ya habíamos tenido experiencias en Asunción con los centros comerciales y el pet friendly y todas estas cosas. El concepto de pet friendly que nosotros tenemos en Europa es muy diferente, ¿vale? Claro, los que tenemos mascota y la gente que a lo mejor no está en Europa se debe de sorprender, yo me imagino, porque estamos muy acostumbrados a llevar a nuestras mascotas con nosotros a muchos sitios. Eso no quiere decir, y lo quiero dejar muy claro, que yo considero que es que la mascota siempre tiene que estar en todas partes o que en ciertos lugares que a lo mejor sean de comida y demás, No. o que puedan causar algún tipo de destrozo porque sin querer, evidentemente. Yo ya siempre digo, los animales no son los que se comportan mal. Los que se comportan mal son los dueños. El animal siempre sigue lo que el dueño le hace, le educa y ya está. Como los niños. Es como los niños en ese sentido. Sin comparar, por favor, que nadie se nos tira la yugular, porque para nada comparamos con los niños. Pero queremos decir que es un proceso de educación claro. Y demás. ¿Qué pasa? Para la gente que vaya a traer mascotas, tienen que tener claro que aquí es muy novedoso el tema del pet friendly. No es que no haya sitios, es más, pasaremos un grupo que hay que va indicando sitios en Paraguay de pet friendly. Para quien no haya visto el show, que no sé si lo han visto, me ha pasado aquí un detalle en el centro comercial que indican que son pet friendly. Bueno, pet friendly para nosotros es que tú puedes ir en el centro comercial y pasearte sin entrar en las tiendas, a menos que la tienda te lo permita, como a nosotros nos ha pasado en Elche o Alicante. A lo mejor tienda de ropa, claro, no de alimentación. No, pero que te permiten diciéndote, pues justo a la tienda sí que te lo tienes que levantar en brazos y demás, pero comprensible que pueda ser. Pero aquí es un detalle muy gracioso porque es pet friendly, pero para mí es marketing, no realmente un concepto real. Porque resulta que el perro en un primer momento podía pasear por la planta sin entrar en tiendas en la planta baja. Solo por la planta baja. Solo por la planta baja. Eso fue lo que se me informa a mí el primer día que yo voy al centro comercial para conocer el centro comercial de acá. Y ayer, por eso me enfadé un poco y hice el short, que tuvimos que ir a hacer unos recados y demás, se me dice que tampoco, que no, que ni siquiera, que lo tengo que llevar en brazos. Y que pesa 4,5 kilos, ¿vale? No es el hecho de llevarlo en brazos, es el hecho de que alguien, a lo mejor una persona más mayor, tenga que andar con el perro en brazos u obligarle a comprar un carrito para que ande el perro en carro, que no es natural. Y que además el mismo Iki me quedaba mirando porque no entendía por qué lo estaba llevando en brazos cuando está en exterior, cuando lo de tenerlo en brazos es algo de cariño que se le hace en la casa, pero bueno, estas cosas. Entonces, los que vayan a venir con mascotas, que no se sorprendan y que vean que aquí es muy distinto. Es más, en muchos sitios es más que recomendable que aunque tengan terrazas y todo eso, se pregunte previamente si se admite y cómo se admite el tema de las mascotas. La única cuestión es que yo me sentó un poquito mal cuando se utiliza ese término como si fuera un tema de marketing y ser como muy cool, de cara claro, a los extranjeros, claro, porque evidentemente a la gente de aquí de Paraguay es raro que vaya con el perro. Y no es así. Y creo que todo el mundo tiene el derecho a decir que es su sitio, o sea, son mis casas, es mi casa, son mis reglas, y no pasa nada si se puede decir que en un sitio no se admiten animales. Ya está, no se admiten mascotas, no se admiten. Pero no utilizar eso como, bueno, somos estupendos, sí, hemos hecho una campaña de adopción y después decir que esta que no. Entonces, yo comprendo que es un aprendizaje, pero no que se utilice mal. Y si no saben cómo utilizarlo, creo que hay un montón de gente que estaremos encantadas de indicarles cómo. Y no pasa nada. Yo soy la persona es responsable y yo soy la primera persona responsable que yo llevo todo lo que debo de llevar cuando salgo con mi perro para que cualquier cosa que haga mi perro, yo soy la encargada de limpiarlo, de asearlo, de que no quede ningún rastro, porque de eso se trata, de convivir y de no molestar a nadie, porque la que he decidido tener un perro soy yo y tampoco
puedo hacer que los demás tengan que pasar ni por encima de lo que deja mi perro por ahí adelante, ni nada. Entonces es la cabeza que bueno. Carlos, me dice Carlos, sí pasea. No, no es el tema de... Los pasean libres. Claro, no es el tema de pasearlo. El tema es que en el centro comercial han puesto carteles en todos los pisos donde pone pet friendly. Sí, somos pet friendly, bienvenidos. Y entonces, claro, te sorprende que cuando vas te dicen, sí, somos pet friendly, pero el perro en brazos, en todo el recorrido, claro, por los pasillos del centro comercial. Como dice Moni, no en las tiendas, que me parece también totalmente comprensible, pero en los pasillos tenés que llevarlo en brazos. Ahora, imagínate, si vas a dar un paseo, el centro comercial tiene 5 pisos. Vas a dar un paseo por todo el centro comercial, llega un momento que el perro en brazos, como que, y eso que es chiquitito, sí, tiene 4,5 kilos. Imagínate que venís con un perro de 9 kilos o de 8 y tenés que llevarlo en brazos o comprar un carrito como los de bebé para poder llevar el perro por el centro comercial porque no puede pisar. Entonces, ¿es o no es pet friendly? ¿Es o no? O sea, es lo que no nos queda claro. Si es, es. Y si no es, que lo digan claro, que no es, y no lo llevamos. Pero que se aclaren. Ese es el tema. Sí. No sé lo que opinan ustedes. Nos gustaría, por favor, que pongan comentarios, porque a lo mejor estamos equivocados y queremos saberlo, ¿no? Entonces... Yo sé que aquí es una cosa novedosa, que aquí está llegando, que se está instalando y todo esto, yo lo entiendo perfectamente, pero bueno. Una tortuga que dice. Sí, Carla tiene ahí, tiene ahí el arca de Noé en su casa. Carla, bueno, no te veo. Carla, tú al centro comercial aquí no vienes. Paseando una tortuga con un collar, no te veo. ¿No? Pero sí que, por ejemplo, no tanto en YouTube, pero en Instagram sí que nos llegó un par de historias precisamente de 2 mujeres mayores y que incluso tuvieron una sensación muy desagradable porque los estuvieron siguiendo los de seguridad, ¿no? Y es como muy desagradable. Y yo además soy una persona muy de normativa, es decir, a mí el primer día me indicaron que el primer día que era en la planta baja podía ir y después a partir de esa planta baja en las otras tenía que ir en brazos, yo lo cumplí. Y el otro día estoy cumpliendo la normativa que ellos me han indicado y me fastidia mucho que me llamen la atención cuando ellos mismos me han puesto unas normas. Entonces, las normas son normas y ya está. No, lo que no se puede, no sé si ustedes están de acuerdo. Hola, Cádiz. Hola, ¿quién es? ¿De Cádiz? Dolorita. Hola. Qué lindo, Cádiz, calorcito. Lo que no se puede, como decía Moni, es tener una doble cara, una doble información. O somos o no somos. O te dejo venir con la mascota y puede caminar por ahí. No, igual capaz que la tortuga no. Claro, pero ves, por ejemplo... Pero no, en serio. Carlos, allá la gente pasea, sí, aquí en los parques tú encuentras a gente paseando sin los ningún perros, problema, ¿no? Sales a pasear por la noche, están paseando los perros, o sea, sí que claro, se pasean, sí que hay. Es más, los perros están muy educados a pasear incluso libres, sin la correa, ¿eh? Sí. Sin la correa, y sí, van al lado del dueño, pero bueno. Pero como muy bien dice Omar, en Argentina está prohibido en todos los sitios. Pues bueno, es una fórmula. Pues está prohibido, está prohibido. Claro, no se puede, no se puede. Lo que no se puede es dar una doble información. O sea, entonces, como dice Moni, hacer marketing con lo del pet friendly, entonces te lo ponen en todos los pisos, ¿sí? Y resulta que luego cuando vas con el perro viene el guardia de seguridad, muy amable, por cierto, no tenemos nada que decir. Que lo dijo de muy buena manera y todo, pero te dice, por favor, porque hay gente que no le gusta que el perro esté caminando, por favor, el perro no se puede llevar caminando, tiene que llevarlo en brazos. Evidentemente, bueno, nosotros nos fuimos rápido porque ya nos íbamos aparte, pero ustedes imagínense un perrito de 6, 7, 8 kilos y una señora, a lo mejor mayor o no tan mayor, después de un rato con el perrito en brazos, que no es un niño, que el niño por ahí se queda un poquito más quietito, o no se puede estar paseando un shopping de 5 pisos
con un perrito en brazos. Entonces, vamos a ver, estamos esperando si de casualidad alguien nos lo explica y veremos esto. Pero bueno, esto es una... Contactaremos igual con el porque ayuntamiento, me gusta con la además que municipalidad. la gente... No, y el shopping mismo. O en el shopping también. Eso es una cosa privada y evidentemente una cosa es el ayuntamiento y sus normativas. Y donde indica, por ejemplo, el ayuntamiento que se puede entrar con un perro, se va, y donde no, no. Si hay un parque o algún sitio donde dice que no se va un perro, pues no va el perro y ya está. No pasa lo nada. digo lo del ayuntamiento porque en el programa del ayuntamiento, cuando te pone el shopping, te pone que es pet friendly. Y claro, porque ellos lo indican. Por eso. Pero es un sitio privado que dicen ellos. Entonces, bueno, Ya. Dicho esto, bueno, terminamos este tema porque el pobre Iki no pensó el ser centro de polémica. Simplemente lo que sí es eso. Los que vengan con mascotas, que no se sorprendan, ¿vale? Si venimos con la mentalidad de Europa o de España, bueno, que nos podemos sorprender. Es así. Es saberlo antes y así no nos llevamos un disgusto. ¿Qué más temas tenemos por aquí? Bueno, los alquileres están subiendo. Lamentablemente está pasando. Porque estamos entrando también en la temporada alta. Ya estamos a 2 de noviembre y se está notando. El tema de los alquileres, pues parece que no, pero sí que está subiendo un poquito. Por eso vamos a ver si podemos prontito poner algo de alquileres de precios asequibles en casas o apartamentos para que todavía estén en los ramos o en los precios en los que nos hemos manejado nosotros. Sí. Así que eso lo vamos a ver. Dolorita nos preguntaba de comprar un lote y la autoconstrucción, energía solar, baño seco, etcétera. Sí. Mucha pregunta, Dolorita. Desde Cádiz, ¿qué tal? Tacita plata. Pues comprar... A ver, las compras en general... ¿Pueden comprar cosas sin tener la cédula? Sí. ¿Se puede hacer construcciones? Sí. Ahora, todo eso va según el caso particular, no hay generalidades. Lo que sí es general es que si compras un lote a pagar, a partir de la primera cuota ya podés construir. Exacto. Y otra cosa importante, si la casa es pequeña, de una sola planta, no hace falta hacer los planos en la municipalidad primero. Se puede construir con un maestro mayor de obras o con un albañil. Sí. Y luego, si te apetece, se hace un plano con la descripción del metraje construido y se presenta en el registro de la propiedad para abonar lo que corresponde por lo construido. Y si no, vas a pagar solamente por el terreno. Eso no quiere decir que la casa no tenga valor. No tiene nada que ver. La casa sigue teniendo el valor de una casa, solamente que no es obligatorio de hacer planos sobre una casa pequeña. No es obligatorio. Esto quiero que quede claro, porque hay gente que estaba pensando en venir a construir y pensaba que había que contratar a un arquitecto, hacer los planos, que sí, que sería correcto y se puede hacer, por supuesto, claro. Pero sería bárbaro porque un arquitecto te va a dar todas las medidas correctas, pero también la gente aquí construye, hace paredes, pone techo, hace la losa y chimpum, y nada más. ¿Sí? Sí, y la función y características del arquitecto es un poco diferente a lo que tenemos el concepto nosotros. Entonces, bueno, es factible hacerlo. Ahora, después, todas las otras características que hay que poner y demás, depende del caso. Depende del caso. No es una generalidad de decir todo. La energía solar sí que existe. Sí, y eólica también. El baño seco sí que existe. También. Existe la eólica, es decir, hay múltiples cosas. Bien, es verdad que aquí mucha gente compra lotes en zonas en las cuales ya se tiene acceso a la electricidad, o sea, a conectarse a la electricidad o a conectarse al agua. Igual que hay lotes que están más alejados. Pero en general, muchas loteadoras... Sí, ya ponen las conexiones para poder, o sea, que para que uno tenga siempre, para que no sea autosuficiente, más que nada porque también aquí la energía es económica. Entonces, poder tener a lo mejor nosotros, un día les contaremos la historia, nosotros hemos sido autosuficientes, hemos vivido en una mobile home, totalmente autosuficientes. Entonces, se puede tener a lo mejor como un recurso
muy interesante para días que a veces, pues por tormentas o por lo que sea, se está sin energía eléctrica. Pero no sé si realmente valdría tanto la pena como para hacer toda una instalación para una casa. Por eso digo, habría que... No, cada uno lo tiene que ver. Podría tener, se podría tener una energía solar como un backup, claro, por las dudas que haya un corte de luz, porque claro, los hay, aquí hay cortes de luz por tormentas o por arreglos, a lo mejor en la red, y hay cortes de luz. No son frecuentes, esto no es Cuba, gracias a Dios, claro. pero sí hay algunas veces que se corta la luz. Se va el internet, se va todo. Si tenés un backup, a lo mejor solo para mantener lo básico, no es mala idea tampoco. Y aquí funciona perfectamente. Sí, nos comenta Carla, dice que cree que está regulado el tema de solar por ANDE. No lo sé, no sé si es como en España que cada uno va independiente o no. Aquí tampoco es un tema que hayamos mirado porque realmente al tener la facilidad de conectarse uno a la electricidad, tampoco es algo que... Mire, yo ya te digo, siempre para mí, aquí, desde el punto de vista de acá, lo he pensado más como para tener algo por si acaso. Para tener algo como de todas maneras, pero no para tener toda la gestión de la casa. Toda la casa no. No. Porque realmente no creo que valga la pena la inversión. Recuerden que tenemos Itaipú y Yacyretá que surten corriente eléctrica, vamos, a todo Paraguay, Brasil, Argentina, es increíble. El precio, hay gente que ha venido a poner minería de criptomoneda aquí por el precio de la electricidad. Amén de eso, tenemos gente amiga, que son también parte del canal, que se dedican a la energía alternativa. Con lo cual, podríamos preguntarles a ver cómo es el tema, si hay que pasar por la ANDE, si la ANDE, que es la compañía de electricidad estatal, te tiene que dar algún tipo de permiso o algo. No, no lo sabemos. No sabemos si es como, por ejemplo, que tienes que donar o no, es que eso... No lo sabemos. Es otra historia diferente. Entonces, ya tan así, no sé. Gracias, Dolorita. Nos pregunta y dice, aprovechar antes de que tengáis 1 millón. Gracias. Y que tú lo veas. 1 millón de suscriptores. ¡1 millón! ¡Wow! Y que tú lo veas. Y que tú lo veas, querida. Lucía, perdón. Sí, Lucía, te he leído. Vale, estamos en contacto. Lucía. Estamos en contacto. No te preocupes. Charlie, ¿de cuántos metros cuadrados se considera una casa pequeña? La de Ikea, no. Qué broma. No, mira, 2 dormitorios. Yo te lo digo rápido pequeña, porque, claro. Sería la nuestra. La típica, como la que estamos terminando de construir, que tampoco tiene planos. Entonces, no tiene. Entonces, tiene 2 dormitorios, un baño, cocina, comedor y nada más. Y nada más. Será, yo no sé cuántos metros, pero tendrá 60 metros, 65. No creo, ni sé si llegará a 60. No sé cuántos metros, honestamente no sé. Ni sé si llegará a 60. No sé cuál es el límite de metros, pero sé que una casa que le llaman pequeña, tenemos que averiguar qué es pequeño. El estándar, cuando se hace una casa, a lo mejor llave en mano, se construye sobre terreno. El terreno hay que recordar que normalmente el estándar suele ser 30... 12 por 30. 12 por 30. Y normalmente las casas son como, vamos a pensarlo, como si fueran como un cubo, por pensarlo algo así, y suele tener eso, 2 habitaciones, un cuarto de baño y un salón comedor con cocina. Es el básico, es como el kit. Yo básico. No sé si a lo mejor le metes 3 dormitorios y 2 baños, pero bueno, eso podemos averiguarlo en porque metros. Justamente tenemos un constructor que hace ese tipo de casas, llave en mano, y con unos precios increíbles que de principio a fin se pueden desmayar cuando se lo digamos. Entonces, claro, eso es lo que sería. La ventaja que tiene eso es no tener que, ¿cómo se dice? Tener que abonar por este tipo de trámites, que no es evitar hacer trámites, sino que no son necesarios porque como se hacen aquí las cosas no lo son. No estamos hablando de... ni evadir la ley, ni evadir mucho la ley, menos. ni nada, no. Es así, funciona de esa manera. Funciona así, como se trabaja aquí. Entonces,
para casa están cerca del pueblo, están en diferentes sitios, Carlos. Es que aquí está en expansión. Puede estar cerca del pueblo como no cerca del pueblo. Me refiero que hay urbanizaciones que se están creando en zonas que están en expansión y hay otras que están más cerca. Evidentemente, claro, los precios varían. La dinámica... A ver, aquí tenemos que generalizar porque nosotros tampoco podemos puntualizar porque no estamos en un sitio. ¿Vale? No tenemos un sitio con un terreno con tal. La dinámica suele ser esa. Las loteadoras o las gentes que van a crear urbanizaciones lo que hacen es, bueno, agarran un terreno, lo reparten en parcelas y entonces dicen, tenemos 17 parcelas y las 17 parcelas miden 12 por 30. Cada parcela le ponemos este precio. Y entonces, la forma de pago, bueno, pues la financiamos nosotros. Fantástico. Nos pagas la primera cantidad y a partir de ese momento tú te dejamos ir haciendo. En el momento que tú dejas de pagar o que no puedes afrontar los pagos o todo eso, bueno, pues eso lo puedes vender, traspasar, lo que sea, y si no, pues perderlo. Claro. Y están cerca, lejos y tal, pues precisamente hay gente que lo puede comprar como una inversión a futuro también. Hay gente que en vez de tener dinero en el banco dice, tal como está yendo ahora las cosas, lo están viendo como una inversión a futuro porque en el banco te dan poco y nada y aquí dicen, bueno, mira, yo tengo el terreno. El terreno está ahí. Como decía aquel, no pide pan. Lo vas pagando a poquito y cuando ya tenga un poco más de valor, me construyo mi casa porque yo tengo un tiempo para venirme a Paraguay o puedo hacer algo con él en el futuro. Aparte, el futuro creo que es un futuro, estamos hablando de un futuro inmediato, porque estamos viendo que los precios se están disparando, claro, tanto en la venta de propiedades, en los terrenos, como en los alquileres. En la última semana yo estoy continuamente mirando, he visto un incremento, pero importante, importante en los alquileres y en la venta de las propiedades también. Entonces, ¿qué es lejos y qué es cerca? Y es muy relativo, como dice Moni, porque ahora se están construyendo barrios a 10 minutos, a 15 minutos de la capital, del centro de Encarnación, donde ves que se lotea y empiezan a hacer casas, una, otra, sí. Hay algunos lugares donde las casas están un poco salpicaditas, una por acá, otra por allá, pero eso va a crecer súper rápido. Y luego hay terrenos en zonas ya urbanizadas, claro, donde hay casas, a lo mejor vas a encontrar un terreno que es el único de la manzana porque está todo construido y todavía hay oportunidades para comprar ese terreno y poder construir rápido algo ahí que va a cotizar a lo mejor se te va a subir un 30 o un 40% el valor de acá a un año y medio, 2. Y eso es futuro inmediato para mí, porque creo que es un dinero pasivo que tenés ahí guardado, es un dinero que en el banco te va a dar pérdida porque se lo come la poca, la mucha, la inflación, te lo va a comer. En otro tipo de activos a lo mejor es peligroso porque no sabemos ese activo si puede subir o puede bajar, pero la tierra sabemos perfectamente que es un activo que jamás va a ir para atrás. Puede llegar a ir para atrás 1, 2, 3 años, pero luego se va a recuperar y siempre vas a ganar dinero. Y como decía antes, tenemos gente conocida que te hace la casa llave en mano. Claro. Por un precio irrisorio. Eso depende también de la visión de cada uno. Claro. A ver, entre nosotros en esta divina comunidad que tenemos gente que hemos venido a vivir, gente que viene a invertir, gente que viene a ver su futuro, claro, que no viene ya, que viene a un futuro, entonces que no sabe cuánto, cuándo, por qué, porque depende. Entonces... es lo que es diferente. O sea, el tema es diferente. Cada caso, ya digo, sí que hay que tener que mirar. Me refiero, mirar muy bien las condiciones y pedir mucha información para que nadie se lleve un disgusto. Evidentemente en los terrenos, claro, sí, pero como en todo en la vida, como las casas, Carla, como todo y como todo. Es verdad, Carla, es así, es así. Es así. Sí, bueno, porque Carla, para quien nos vea después, como todavía no hemos sabido, ya aprenderemos a sacar todo esto. No sabemos cómo poner el chat en el... Pero vamos a aprender. ¿Cómo dejar el chat puesto?
para quien no está viendo el chat, porque Carla está diciendo evidentemente se reserva de antes por diciembre, por la pregunta de Lucía. A ver, los alquileres van incrementando porque estamos para entrar en la temporada alta y van incrementando. Entonces, no es lo mismo, uno, un alquiler que vaya a ser de forma muy temporal. Dos, un alquiler que vaya a ser como nosotros que lo elegimos para largo plazo, ¿vale? Repetimos, nuestro alquiler es de 2.100.000 y podéis ir a ver, o les invito a todos ustedes a que vayan a ver el apartamento, nuestro piso, nuestro apartamento, ese tour, ese house tour que hicimos para que vean qué tipo de propiedad tenemos, véanlo, que va a estar enlazado con otra cosa que voy a decir después. Pero esto no es lo mismo, claro. La verdad es muy diferente de lo que pueda ser en un futuro de decir, bueno, no, es que yo quiero ir en pleno diciembre. Bueno, pues pleno diciembre es plena temporada alta. Entonces, por eso hay que mirar con antelación. Lucía, yo eso lo que te comentaba, por eso yo te dije que eso lo comentamos como te dije yo con Sandra. ¿Vale? Eso lo miramos con Sandra. Sí, porque no tenemos idea, ¿no? Eso hay que mirarlo con Sandra y de todas maneras yo ya le hago el recordatorio. No te preocupes, yo ya tengo todos tus datos y yo mañana le hago el recordatorio y te digo que mañana sin falta te llame, ¿vale? Y así aclaramos todas las dudas, no te preocupes. Y dice hola, Óscar. Hola. Muy bien, porque Lucía estaba teniendo una charla aquí conmigo directamente. Pero yo estoy también. No te preocupes. Okay, chicos, ¿el chat ustedes lo ven ahora? ¿Ustedes ven el chat de todo lo que la gente está escribiendo? Por eso se contestan, mi amor. No sé, pregunto porque como después cuando lo dejamos... Sí, ahora se lee. Ahora se lee. Por eso se puede contestar. Es que no sé. Y bueno, yo te explico. Por eso. Sí, entonces, dicho esto, bueno, comenté, dice José, sí, gracias José. Menos mal que llegó la voz de la conciencia aquí a rematar. Les comentamos que muchas gracias por el vídeo. Ven que hemos subido el vídeo con Alex de la tienda de muebles donde compramos nuestros muebles, excepto la cama. Es verdad que la cama, porque la cama la compramos antes. No habíamos todavía ido a la tienda. No la habíamos descubierto. Entonces, que también hablaremos con la gente de esta tienda, que también son divinos, es un matrimonio joven fantástico, y les iremos a hacer un reportaje porque son un matrimonio estupendo. Es una fábrica de colchones y de somiers y de todo esto, y lo haremos también como esto. Pero muchas gracias porque, bueno, queríamos sacar la historia de Alex y ya han visto los muebles y lo pongo al tema del alquiler, que como en el alquiler también hay que tener en cuenta que sea amueblado, no amueblado, son muchos factores, casa, piso, que se tengan mascotas o no, porque el tema de las mascotas, no todo admite mascotas. ¿Qué nos incluye el alquiler? A nosotros nos incluye el agua y el internet, incluye eso o no. O sea, hay muchísimos factores a tener en cuenta. Entonces, claro, el precio de un alquiler no es el precio del alquiler, es el precio del alquiler que lleva detrás. Así que todas esas cosas son factores a tener en cuenta y demás. Y gracias por el seguimiento al vídeo de Alex, que está muy bonito y le ha hecho mucha ilusión, porque es un negocio que de verdad les recomiendo que... Tiene una historia increíble. Tiene una historia hermosa. Increíble. Si no lo han visto, por favor, vayan a verlo. No, vayan a verlo. Es el último vídeo que hemos publicado. Sí. Y la historia sí es muy bonita de ese negocio. Y aparte, que soluciona que cuando uno llega aquí, que no sabe cómo amueblar un piso, lo amueblas y de verdad que siempre le van llegando cosas y nosotros lo hemos amueblado con cosas que nos han gustado. Pero además, me refiero, no ha sido por la necesidad de decir, agarramos cualquier mueble y lo que sea. No, había para elegir, Y todo lo que nos hemos traído son cosas que prácticamente nuevas. Mañana compramos una casa y nos los llevamos encantados, no son muebles de los que nos vayamos a deshacer. Perdón, porque la casa que estábamos terminando la vamos a poner a la venta. Claro, no es por eso. Es para negociarla, no es para ir a vivir. No por nada, está en un lugar bonito, bien y todo, pero no es la casa para ir a vivir. Omar ha salido con la pregunta del millón. A ver. Gol en las gaunas. Bueno, esto lo entenderán, esta referencia la entenderán nada más los españoles.
¿En qué se podría invertir que ustedes vean que falta algún consejito? A ver, en todo y en nada. Y esto te lo dice una gallega y porque no conocéis a los gallegos. Los gallegos siempre contestamos así. Es como que sí, pero que no. A ver, ¿qué es en todo y en nada? ¿En qué se puede invertir? Aquí hay la historia que acabamos de contar. En farmacias y gasolineras, muy buenas, Cebus. Porque además aquí pegas una patada y sale una farmacia, una gasolinera. Totalmente. Yo creo que por las noches las construyen unos enanitos. Sí. Es una cosa pero exagerada. hay competencia. Pero es hay mucha competencia. Pero es una exagerada. Hay mucha competencia. Y motel. Bueno, claro. motel o funerarias. También, que también hay clientela siempre. La gente muere porque no son lugares. Bueno, si nos leen aquí los de los empresarios nos matan. Bueno, dicho esto, que ya hemos abierto... Bueno, Omar, te quejarás, ya tienes aquí 3 líneas de negocio. A lo que yo iba. Precisamente este último vídeo que estamos hablando cuenta la historia, es verdad, de una familia que decidió, vale que era hace 15 años, pero que decidió una persona de aquí en un mal momento económico invertir lo que sería el equivalente en aquel momento $25 y se montó un negocio poquito a poco de lo que era muebles de segunda mano y él consignaba cosas, o sea, iba consiguiendo en las casas las diferentes cosas, las consignaba por un precio, las vendía y se quedaba con la diferencia. Aquí es para emprender. Claro. Para emprender. Entonces, tienes que hacer cosas que quizás no hagan aquí y si es algo que sí que hacen aquí, lo tienes que hacer mejor. No hay fórmula. Es decir, pero tienes la posibilidad. Es decir, la posibilidad, te digo yo, que la hay. Totalmente. Porque si hay un sitio donde tienes cosas para hacer, es aquí. Es que ese es el espíritu de la libre empresa. Aquí la libre empresa se pondera y se premia. Entonces, como el mercado es libre, lo que dice Moni, si vas a hacer algo que ya hay, hacelo mejor, da un mejor servicio, un buen precio, y vas a triunfar, porque aquí el que hace las cosas bien hechas y a precio competitivo triunfa. Y así como este hombre, que por favor vean esa historia porque, es muy bonita, vamos, es preciosa. Bonita, de verdad. Lamentablemente ya no está, por desgracia. Falleció, pero bueno, sus hijos. Pero dejó un negocio montado y unas enseñanzas a sus hijos. $25. Con eso montó lo que hoy es una empresa grande de verdad, grande de verdad. Entonces, aquí hay mucho para hacer. Ahora, si me preguntás a mí, ¿cuál es el nicho? Y yo no lo sé. El mío, el nuestro, ahora mismo es la parte inmobiliaria porque creo que es para nosotros la mejor, la más rápida. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta una cuestión de edades. Si yo hoy acá hubiese venido a Paraguay con 30 años, a lo mejor me planteo montar un negocio a largo plazo, ¿verdad? O sea, no lo sé, un restaurante, no lo sé. Algo, si no es de la restauración, alguna tienda, algún otro, porque todo funciona. Bien hecho, todo funciona aquí. Pero como yo ya no puedo pensar a largo plazo, tengo que pensar en negocios a corto plazo, nos metimos en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Claro. Porque compras una casa, la arreglas, la compras a un precio, la arreglas un poquito, la vendes y tenés una ganancia. Ese es nuestro, pero es nuestro negocio, porque es nuestra visión de acuerdo a la edad y a lo que tenemos. Y a lo que tenemos. Que tampoco tenemos una fortuna, que a ver, que no vayan a creer que tenemos dinero ojalá hubiéramos para podido hacer venir un edificio. No. Con algo para invertir que más no, grande. Que no. Lo que sí traemos es, como se dice en inglés, el know-how, que eso, y lo hablaba con Lucía, que está por ahí, que decía ella, no, si se tiene más dinero, menos dinero. Bueno, el traer experiencia o el traer las ganas, el traer el know-how de algo, eso siempre es importante. Y después otra cosa, que aún encima poder... a ver, hay que fijarse mucho en la gente de aquí. El graso error es que creamos que venimos a enseñar. Y aquí, en todo caso, también tenemos que venir a aprender.
Totalmente. Porque Totalmente. hay que fijarse en cómo la gente saca a su familia adelante y se sacan ellos mismos adelante de debajo de las piedras. De debajo de las piedras. Monto, hago un asadito, vendo tereré, hago artesanía, lo que sea, que es algo que por desgracia se pierde en muchos sitios. Entonces, yo no digo eso, digo que muchas veces venimos con mucha preparación y formación académica, pero mucha gente no tiene ese empuje. Se mueve, no golpees. Porque hoy voy a hacer como tú. Voy a mover la mesa. No, que se mueve todo. Entonces, claro, para que sepa lo que se siente. Entonces, también aprender, aprovechar y aprender. Claro, hay mucho para aprender aquí, chicos. Aquí aprender y emprender. Totalmente. Aprender a emprender. Aprender a emprender. Porque fíjate, así como esta gente con 25 de que no, eso me da vueltas en la cabeza y no me lo puedo quitar. Sí. Una tremenda empresa tiene montada que arrancó con $25. Y vayan a ver el vídeo porque él cuenta cómo fue la historia, porque es increíble. Pero así como es, hay montones. Aquí hay un montón de gente que se saca las habichuelas, como dicen en España, como sea. Lo bueno de este país es que no te ponen trabas. El problema que está teniendo Europa ahora, que todo está prohibido, absolutamente todo, menos venir de ilegal y cobrar pagas. Menos eso, todo lo demás está prohibido. Si querés emprender, no podés emprender porque tenés que empezar a pagar antes de emprender. ¿Cómo vas a pagar antes de emprender? Si no generaste absolutamente nada y tenés que empezar a pagar antes. Eso aquí no pasa. Entonces, tengamos en cuenta que Paraguay es un país que está en desarrollo. Sí, pero va muy rápido. Yo no me imaginé que Paraguay tenía la velocidad que está teniendo en crecimiento en todo. Acabo hace poquito de tener una reunión con el director de comunicación de la Municipalidad de Encarnación y me quedé sorprendido de todo y los proyectos que están teniendo y lo rápido que está creciendo Encarnación. Yo no hablo de todo Paraguay, porque también está creciendo. Sí, siempre hablamos de Encarnación porque es el lugar donde nosotros sí, pero a fin de cuentas es una sensación generalizada. O sea, los proyectos que llegan, a fin de cuentas que llegue un buen proyecto a Ciudad del Este o que llegue a Asunción, a fin de cuentas es un efecto mariposa. Tal cual. Que la mariposa se pose y empieza a mover el ala en un lugar de Paraguay va a generar algo siempre en todo el país. Y de eso se trata el efecto mariposa, ¿no? Y es positivo. Entonces, que vengamos aquí a emprender cosas, a ser parte de la comunidad, a invertir en la comunidad también y en el país, bueno, nos devolverá todo eso, aparte de que a nosotros nos sirva como emprendimiento. Totalmente. Y eso es... hay mucho para hacer, chicos. No den vueltas, no se vuelvan locos. Aquí hay mucho para hacer. A veces lo menos complicado... Sí. O sea, tampoco le den... O sea, la cuadratura del círculo no es, de verdad. No. La cuadratura del círculo no es. Y más en el entorno, nosotros desde donde hablamos nosotros. ¿Vale? Hay gente que habla desde otros niveles. Es verdad, son Lucía. Otros niveles más altos, que vienen en otras condiciones más altas, pero nosotros hablamos de tú a gente que viene en condiciones muy similares a las nuestras. A las nuestras, que nosotros somos personas que no son ni mejores ni peores, simplemente que son nuestras condiciones de vida, de mente, de ideas y de vida, de edad y de todo. Es que muchos lo saben, algunos de ustedes lo sabrán, hemos vendido una pequeña casa que teníamos en Caudete, en una localidad de Albacete, una casa que la habíamos comprado para arreglarla, como cuenta Moni, porque no es la primera vez que hacemos esto, lo venimos haciendo hace un ratito, y la compramos a un buen precio, la arreglamos y la vendimos a un mejor precio. Pero no era una casa que valía una fortuna, era muy poco dinero, y con ese poco dinero vinimos aquí y estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, es tener
tener claro lo que uno va a hacer cuando viene para aquí. O si no lo tenés muy claro, venir y ver cómo es el mercado. Porque a veces venís con una idea, pero al llegar acá te das cuenta que el mercado te ofrece otra posibilidad. Claro. Y entonces, tranquilamente, no podemos encasillarnos, decir, bueno, yo, por ejemplo, yo soy homeópata. No, bueno, está bien, Claro. pero no me voy a montar una consulta homeopática. No, estoy jubilado, ya es una etapa que quemé, ya pasó y tampoco tengo ganas, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Y era lo que te decía de los tiempos. Si tuviera 20, 30 años menos, probablemente estaría pensando en un negocio de largo plazo. Pero como necesitamos es el ida y vuelta rápido, vimos este negocio. Pero a lo mejor no es para vos, a lo mejor venís y decís, me voy a montar, pues no lo sé, una pizzería, una peluquería, una tienda de ropa, qué sé yo, no sé. Una academia, de lo que sea, es que no lo Una sé. academia, todo funciona. Aquí, bien hecho, todo funciona. Yo lo que sí puedo decir es que aquí nos trajo, después de muchas vueltas, una mobile home de 20 metros cuadrados. Es verdad. Así empezamos. O sea, el inicio del inicio, bueno, ni siquiera. En realidad serían unas motorhome. Bueno, sí, 2 motorhome viejas que habíamos comprado. Viejas. Que las vendimos y compramos una. Que medio que se arreglaron. Sí. Y de ahí. De ahí partimos. Partimos a una mobile home, una segunda mobile home, mira, una casa, y les puedo asegurar que eso ha sido un camino muy largo. Sí, Lucía, ¿ves? Por ejemplo. Aquí una peluquería, eso va, están llenas. Entonces, trabajando bien y dando un buen servicio. Arcoiris, en Encarnación vivimos nosotros, en Encarnación. Pero digo, eso fueron, había un dinero para comprar las motorhome y se empezó así. Entonces, si un día quieren, que les apetezca, vamos a contar la historia, porque no saben las vueltas que dieron desde la motorhome y los pueblos en los que hemos vivido. Pero bueno, entonces, todo eso nos trajo aquí, que es lo más importante, y hoy estamos donde estamos, gracias a haber perdido un día la cabeza y hacer cosas que la gran mayoría de personas no se atreve. Entonces, hoy estamos aquí. Y Luis, es una ciudad, sería como la tercera ciudad así más importante. Es un pueblo-ciudad, le dicen aquí muy a menudo, un pueblo-ciudad. Tiene el encanto del pueblo y la gracia de los pueblos, pero es una ciudad. Hay que cuidarse porque aquí si haces algo mal todo el mundo se entera. Sí, aquí, es una ciudad, pero si haces algo mal enseguida se entera todo el mundo. Está aquí debajo. Sí, aquí hay varias familias que son muy tradicionales de aquí de Encarnación y una conoce a la otra y la otra a la otra y la otra a la otra y resulta que son, al final, todos se conocen entre todos, ¿no? Pero eso es bonito porque de repente te da la confianza que decís, es que voy a comprarle a tal o sí, porque es amigo mío y es fantástico, la verdad que es fantástico. Cada pueblo chico, infierno grande. A veces. A nosotros todavía no nos tocó esa parte mala. Hemos estado en pueblos chicos, pero tan chicos. Sí, de verdad. Tan chicos, Carla. Te voy a poner un poco de acento argentino. Tan chicos, Carla. Que no sabes qué chicos. En España, a donde nos fuimos a vivir con la primera mobile home, si de verdad quieren, un día lo contamos. Pero lo avisaremos con antelación. ¿Para qué? Porque al que no le interese, ¿para qué cuernos se va con esta idea? Bueno, estos pesados. Pero bueno, chicos, creo que estamos llegando ya al final, para no hacerlo muy largo. No si hay alguna pregunta de última hora. Había por ahí arriba, que para que vean que yo lo leo, no me paso. Yo estoy más lejos, no lo veo bien de acá. Y si
que hablaban del tema del hospital, también alguien que estaba conectado por ahí que decía el tema de sanidad y todo eso. Estamos retrasando el tema de sanidad porque hay mucho input, mucha información, que si los problemas de los médicos, de tal, gente preocupada y todo esto. A ver, el tema de sanidad, al igual que el del banco, hasta que de verdad tengamos una información que nosotros directamente podamos confirmar, no queremos hacer el vídeo. Nos sería muy fácil simplemente agarrar y hablar yo qué sé, agarrar información de Google, agarrar información del chat, de nuestro amigo ChatGPT, agarrar de las típicas. Bueno, primero, eso no es fiable, porque también las cuentas bancarias no se pueden abrir y resulta que al final ha sido imposible. Pero, y aquí pues hay mucha información, es verdad que hay problemas, hay cosas y tal. Entonces, es un tema tan importante, tan importante, y lo digo en primera persona, que para mí lo es, ¿vale? Que tengo un problema, gracias a Dios no grave, pero tengo un problema de salud y tengo que estar pendiente de la salud. Entonces, si para mí lo es, más para la gente que nos escribe. Entonces, no es que lo estemos dejando de lado, es que como para mí es importante, considero que no sería formal simplemente dar información porque sí. Claro. Estamos tratando de hacer contacto con gente del Hospital del Sur, que es el hospital nuevo aquí. Estoy haciendo, mientras Moni trabaja aquí en casa, estoy haciendo lo imposible por contactar con algún directivo del Hospital del Sur porque quiero tener información de primera mano. Así como lo del banco no lo hemos dicho hasta tener la certeza, tampoco estamos dando información del hospital hasta no tener de primera mano toda la información. Pero acá la gente vive, aquí la gente se muere como en todas partes y aquí la gente se enferma y se sana. O sea que yo creo que tan mal no funciona. De todas maneras. No, quería comentar dos mensajes que hay, Dale. por favor. Dos mensajes. Desde Connecticut, bienvenida, Miriam. De Connecticut. Gracias, Abejita. Y Dolorita, ¿por qué no comentamos un tema en el título del vídeo? ¿Sabes qué pasa? Que esto es como nos tomamos un café con vosotros. Entonces no tenemos como títulos del vídeo, la verdad. Los títulos del vídeo son para los vídeos que grabamos. Esto en realidad nos lo hemos sacado de la manga porque, mira, dijimos un día, él un día se quiso poner en directo y dijo, bueno, voy a hacer un directo, yo no lo pude acompañar lamentablemente, y fue una charla. Entonces, en realidad la finalidad de esto... Si al final es charlar con ustedes, no es otra cosa, claro. Por eso no hay tampoco una temática, ¿vale? Sé que a veces es un poco así diversa, pero esto sería como una charla como la que tendríamos si nos estuviéramos tomando un café o una caña o lo que fuera. Entonces, de ahí que no pongamos un título, por eso son charlas de domingo, porque es la finalidad, que sea un poco así e intentar un poco informal. Ver la información de lo que, bueno, de lo que pueden interesar y después de ahí intentar hacer los vídeos correspondientes. Mira, ves, ya pueden hacer sociedades, ¿ves? ¿Te das cuenta? Alguien quiere venir a poner a poner una peluquería, Lucía es peluquera, ya lo tienen. Lucía con Venerina con Lucía, para que se conecten, por favor. Mira, ¿ves qué bueno para qué sirve esto? Muy bien. Y gracias, Abejita, también es lindo leerles a ustedes y... Pues nada, chicos. Y bueno, ya los dejamos ir, hermanos. Ya. Gracias por todo. Recuerden. Mañana vean el vídeo para celebrar que ya tenemos cuenta bancaria sin cédula. Sí, así es. Dolorita, jamás nos desviáis. Si no podemos contestaros o si es algo que consideramos que a lo mejor sería para una asesoría, os recomendamos. Cuando sea algo muy que queráis, sabéis que tenéis las asesorías. Nos podéis escribir un email. Correo, claro, un email. Un email y está la opción de la asesoría por Zoom. La tenéis conmigo una hora y miramos los detalles personalizados y después yo de ese estudio vuestro caso, os ayudo en todo el tema y os mando un informe en PDF para que lo sigáis, que ya hay compañeros que lo están haciendo y ya está. Así que las cosas que podamos contestar aquí, pues las contestamos. Nada, darles las gracias por todo. Recuerden suscribirse al canal secundario,
Por favor. Las plantas que curan. Las plantas que curan. Tienen el link ahí, se lo vamos a dejar en la descripción también. Y el que quiera, por favor, compartirlo, esto nos viene muy bien. Si estás a lo mejor viéndolo, pero no estás suscrito, suscríbete, por favor, dale un like. El que quiera colaborar con el canal también nos ayuda mucho. Con un cafecito, nos pueden convidar un cafecín y eso nos ayuda un montón. Y hacerse miembros del canal, que de momento son poquitos, y esperemos que cada día sean más miembros del canal y hacer una comunidad grandota. Y un día, como dijo Moni, vamos a hacer una quedada enorme con todos los miembros del canal. Aquí. Así que nada, ¿algo más? Pues nada, que nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. Cuídense mucho y tengan eso, que tengan un sueño siempre. Y que el sueño, si es para venir acá, pues se juntan a nuestro sueño y así soñamos todos. Un besito grande, los queremos un montón. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.